Bueno, ahora que ya hemos introducido este tipo de superficies básicas, que son superficies planas y que nos sirven en la mayor parte de los casos, vamos a ver unas superficies un poco más complejas, aunque este ejemplo digamos que no es muy dado a ella, ya que es un paralelepípedo donde todas sus caras son planas y no hay elementos que sean curvos, ni tenemos una nube de puntos amplia para hacer nubes, ni cosas muy extrañas, pero bueno, sí nos puede servir como ejemplo. Acordaros que en la barra de herramientas, esta donde tenemos definido los residuales, que veamos la identificación de los puntos, tenemos otras indicaciones acerca de qué tipos de superficies podemos ver. Veis que tenemos marcadas que veamos superficies en 3 dimensiones, que las podemos ocultar, que la mayor parte de las veces las tendremos ocultas, porque nos retrasan y nos comen memoria del ordenador que no necesitamos. Bueno, vamos a volver a ponerlas. Las otras barras de herramientas que nos generan superficies son, digamos, una superficie de revolución que, al igual que en AutoCAD, consiste en definir la generatriz y después el eje. En este caso, aunque no es muy dado, sí lo podemos hacer, digamos. ¿Cuál es la generatriz y el eje? Y ahora me está generando un cilindro, que le veis si movemos la superficie en 3 dimensiones. Naturalmente este cilindro no tiene mucho sentido, simplemente a modo de ejemplo. Primero definimos la generatriz y después definimos el eje. ¿Qué sentido tiene a la hora de coger las fotografías? Pues igual que la de SAR, coge el programa la que le da la gana, y en este caso pues no es muy acertada, porque claro, la forma no tiene mucho sentido en este caso. Pero que veáis que el eje tenemos que tener definidas las dos cosas, tanto la generatriz como un eje, y esto no siempre es sencillo, pero veremos ahora a continuación un modo de poder definir estas cosas. Nos cargamos esa superficie, igual que tenemos esta, podríamos haber definido una curva. Voy a generar una curva. Ya sabéis, bueno, todavía no lo hemos visto detenidamente, hay dos tipos de curvas que podemos definir dentro del photomodeler. Una curva con la tecla de acceso rápido 7, que es una curva definida por el punto inicial y final, y tenemos que definirla en varias fotografías y después relacionar una con otra, al igual que hacemos con los puntos en 3 dimensiones. Esa es una forma de definir curvas. Y la otra forma es, a partir de puntos en 3 dimensiones, él genera una curva. Vamos a ver, por ejemplo, esta. Y yo defino un punto, otro punto, otro punto y otro punto. Y digo, acá la curva. Y veis, fijaros qué curva me ha definido. O sea, simplemente esos puntos estaban definidos y definido una curva que no tiene mucho sentido y que no tenemos para generarla que referirla a ninguna otra fotografía, simplemente a los puntos. Él genera una curva lo más aproximadamente posible que él piensa que es así. Ya sabéis, los que sepáis un poco de matemáticas, que esta curva pues igual no tiene mucho que ver con la realidad. O sea, simplemente es una aproximación que tiene unos parámetros que podemos hacer que sea plana o que no sea plana. Bueno, que no sea plana no, tiene que ser plana la curva. Y no va a parecerse nada a la realidad. Pero bueno, esto nos sirve simplemente como ejemplo. Yo voy a cargarme las superficies para que no nos estorben. Una y esta otra me la cargo. Aceptar. Esta de aquí también me la cargo, para que no nos estorbe. Fijaros la curva que me ha definido. Una curva que tiene continuidad en sus puntos y continuidad en la derivada, para los que sepáis matemáticas. Pero que igual que esa se podría haber definido otra, o de otro tipo. Esta también nos sirve, igual que habíamos hecho antes, para indicar una extrusión. Digo, camino de extrusión, esta. Y curva, esta. Y me ha definido una curva. En este caso ya vemos que no tiene mucho sentido, es simplemente a modo de ejemplo. Me cargo la superficie. O puedo definir un cono, que es un punto y la curva.
¿Veis la forma de definir el cono? O sea, defino el vértice y después defino la base a partir de la cual construye. Claro, en este ejemplo, ya os repito que no tiene mucho sentido, pero digamos que son herramientas que en un momento dado nos pueden servir.